Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Nuevamente, todos los lunes recuerden estar aquí puntuales para poder seguir aprendiendo de temas importantes. Ahorita ya llevamos varios capítulos hablando de pensiones. Entonces, la realidad es que es un tema bastante, con mucha información. La verdad, a mí me gusta mucho empezar a crear estrategias, evaluar todo lo que se tiene, lo que no se tiene, para poder tener una mejor pensión, ¿no? En el momento que lleguemos a retirarnos. Les agradezco todos los comentarios, las personas que me han contactado. Por favor, no dejen de compartir. Si alguien conocen que tiene dudas, cualquier duda que sea, podemos evaluarla, podemos buscar una alternativa. Siempre hay algo que podamos hacer para poder mejorar nuestro futuro, ¿no? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en los casos de las personas que por lo menos nacieron en 1979. Como recuerdan, en episodios pasados vimos por qué muchas personas no están alcanzando pensión, ¿no? Entonces, estas personas que nacieron a partir del 79 y a sus 18 años, o sea, en el 97, que fue cuando cambió la ley, comenzaron a trabajar, o incluso los más jóvenes que ya empezaron a nacer después, ¿no? Y los que están naciendo inclusive ahorita, o los jóvenes que nacieron antes, pero ahorita todavía apenas están arrancando su etapa de estudio, esta etapa laboral. Muchas veces también empiezan a trabajar desde los 18 años, ¿no? Entonces, todas estas personitas, inclusive yo incluida, pertenecemos a la ley 97, sí o sí, ¿no? No hay otra manera de poderlo cambiar. Entonces, para quienes el saldo en su Afore, vamos a hablar en este caso, para todas las personas que el saldo en su Afore no les va a ser suficiente. Entonces, ya que también en el episodio pasado, recordemos que pusimos un ejemplo de una persona que trabajaría 42 años de su vida o 47 años de su vida. O sea, quiere decir que trabajó desde sus 18 años y tuvo escasas o poquitas pausas laborales, ¿no? Lo único que va a suceder con esta persona es que el saldo en su Afore se va a dividir entre los años de la esperanza de vida de esta persona, es decir, 20 años aproximadamente. Y, por ejemplo, es que este dato es bien importante. Si hoy en día vemos a una persona que tiene un buen ingreso, una persona topada, ¿no? Quiere decir que siempre ha tenido un buen ingreso, que lo ha ido creciendo entre 40, 50, 60, 80,000 pesos al día de hoy. Entonces, quiere decir que también trabajó inclusive 40, 35 años, 45 años de toda su vida, ¿no? En su Afore, hoy en día, ha de tener como un 800, 900, 2 millones. Y eso si bien les va, ¿no? Porque siempre estuvieron trabajando. Entonces, quien trabajó esos 40 años o inclusive esos 35 años, y en este caso quizás nunca usó su Infonavit o terminó con una vivienda, pero una segunda vivienda ya no la utiliza y tiene inclusive siguiendo teniendo, acumulando saldo para la vivienda. Entonces, esta persona cuando termine su primer vivienda, sigue acumulando este saldo, ¿no? Lo que sucede en este caso es que si esta persona que trabajó todos esos años perteneciera a la ley 97, que es los casos que empiezan, como les comentaba, empiezan a trabajar desde el 97, imaginemos que, y mismo caso, trabajan los 47 años de su vida, entonces van a tener ese saldo. Y por lo menos a lo mejor también van a ir creciendo su ingreso. Empiezan con 10, 20, 30, 40, digamos, siempre lo ideal es que las personas vayamos creciendo nuestro ingreso conforme vamos creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos volvemos más expertos, nos ofrecen siempre una mejor oferta laboral. Entonces,
Claro que esa situación misma va a suceder con alguien que pertenecemos a la ley 97. Entonces, si esos 1.800.000 los vamos a dividir entre 20 años, que es la esperanza de vida, y la realidad es que nos va a tocar una pensión de 7.500 pesos, indistintamente si nosotros tenemos un ingreso de 30, 40, 60, 80.000 pesos, ¿no? Según inclusive los topados al día de hoy, que son con 25 UMAS, ¿no? Entonces, este caso, a mí me gustaría ponerles precisamente un caso que es mi ejemplo personal, ¿no? Todos somos diferentes, pero a lo mejor desde mi ejemplo podemos ver una perspectiva, con cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo les estoy mostrando es mi estado de cuenta. Yo hace 4 o 5 años, yo me cambié a una Afore que es Banorte 21, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento, Banorte 21 en escala de rendimientos estaba abajo, pero la estrategia que sus analistas estaban tomando era proyectada para que en estas fechas estuviera, inclusive desde el 2000, desde el año pasado o hace 2 años, estuviera proyectada en los primeros lugares de Afore, según mi edad. Entonces, eso sucedió. Yo agarré la curva donde estaba la baja y entonces me tomó esa curva de alta que ahorita está dentro de los primeros lugares. Entonces, realmente es algo que sí se puede hacer informado, sí se puede hacer, yo siempre recomiendo 3 afores, dentro de las cuales pues es esta que les estoy mostrando, donde yo estoy, ¿no? Entonces, ya posteriormente, pues vamos a tener un capítulo precisamente de Afore, donde vamos a saber leer nuestro estado de cuenta, cómo elegir nuestra Afore, y muchos temas, ¿no? Que involucran al tema de Afores, inclusive aportaciones voluntarias, que muchas veces por ahí yo recomiendo otra estrategia, que no sea a lo mejor aportaciones voluntarias, pero pues también les voy a platicar el por qué, ¿no? No es nada más por recomendar. Entonces, en este caso, en este ejercicio, lo más importante aquí es el saldo que tengo al día de hoy. Son 520.000 pesos, ¿no? Que vamos a cerrarlo en números que son 500.000 pesos, lo que yo tengo en saldo al día de hoy. Entonces, mi número de seguro social, los segundos 2 dígitos de mi número de seguro social me va a decir el año en que yo me inscribí. Es así como ustedes van a poder saber ¿a qué ley van a pertenecer? Por ejemplo, aquí es 07. Quiere decir que yo me inscribí en 2007 cuando yo tenía 19 años. Si fuera un año anterior, si fuera años anteriores, nos vamos a posicionar a ver para qué ley vamos a pertenecer, ¿no? Pero estos 2 dígitos, segundos 2 dígitos, son los que nos van a indicar a qué ley vamos a pertenecer. Entonces, con esto, primero teniendo nuestro saldo, luego saber a qué ley pertenecemos. En este caso, yo me inscribí en 2007, entonces pertenezco a la nueva ley, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar a mis 19 años y de 19 años para mis 36 años, que es 2025 al día de hoy, deberían de ser 18 años trabajados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me inscribo en el 2017 para 2007, perdón, para 2025, son 18 años trabajados. Sin embargo, yo sí he tenido pausas laborales, unas largas, unas cortas, ¿no? Pero realmente las semanas cotizadas eran 695 semanas. Quiere decir que laboralmente, digamos, he tenido pausas laborales porque donde he llegado a trabajar no me daban prestaciones, pero sí estaba yo trabajando, ¿no? Sin embargo, las semanas registradas ante el IMSS y ante el gobierno fueron 13 años trabajados. En algún momento de la vida, a mí la realidad es que se me hizo fácil, yo desconocía todos estos temas y dije, bueno, ok, vamos a solicitar el apoyo por desempleo porque tengo la baja, vamos a ver, a solicitarlo, ¿no? Entonces, lo hice. Digo, la realidad es que pues es un capital que ya no está, ya lo gasté y por hacer ese retiro, ya a mí me descontaron 180 semanas cotizadas. Por eso en mi saldo de Afore al día de hoy tengo 515 semanas cotizadas. Ajá. Entonces, digamos que por cada 10,000 te descuentan aproximadamente 60 semanas. ¿Los puedes recuperar? Sí.
La ley nos dice que en algún momento de la vida, si tú tienes el saldo que tú retiraste, lo recuperas, lo regresas a la Afore y te puede inclusive recuperar tus semanas que se te descontaron. Ojo, el trámite, digamos, está estipulado bajo la ley. Pero hay este trámite, la realidad es que ni una sola persona ha hecho este trámite. Entonces, las AFORES tienen la obligación de poder hacer este trámite junto con el IMSS. Sin embargo, no hay un proceso que esté establecido, no hay un proceso que ya se haya llevado a cabo. Entonces, puede que haya error, puede que seamos el conejillo de Indias para ese trámite, pero digamos, la ley nos lo dice, sin embargo, hay muchas lagunas en la ley, ¿no? Entonces, también esa parte es como importante. No, digo, en lo personal, pues no está mal retirar ese saldo, porque a lo mejor podemos seguir trabajando, ¿no? Si somos, todavía tenemos tiempo para poder recuperar esas semanas, ¿no? Consiguiendo trabajando. Entonces, digamos, este es como un paréntesis del tema del Afore. Entonces, hoy se ven reflejadas en mi Afore 515 semanas cotizadas, lo cual representa, en vez de los 13 años reales, son 9 años, 9.9 años trabajados, de las 1,000 semanas que me va a solicitar cuando yo me vaya a pensionar a los 60 años. Entonces, de 1,000 semanas yo tengo 515, la mitad. Entonces, ¿qué me falta? Pues realmente me faltan otra mitad, otros 10 años de trabajo, ¿no? Entonces, fíjense que mi primer ingreso, yo recuerdo que fue alrededor de 1,800 pesos al mes, ¿no? Entonces, fui incrementándolo hasta llegar promedio, más, a veces menos. ¿Por qué? Porque yo siempre he fluctuado entre comisiones altas, bajas, ¿no? Entonces, en promedio son 35, 40,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, en estos 13 años, este ejercicio es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que esos 13 años trabajados reales, aunque me hayan descontado, yo realmente los hice en 13 años, esos 500,000 pesos. Entonces, nunca he usado mi Infonavit, ¿no? De hecho, eso también es parte importante considerar si ya usaron Infonavit o no lo usaron, si lo van a usar o no lo van a usar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos a pensionarnos, si nosotros no usamos Infonavit, el IMSS va a tomar, de hecho, lo ideal es que tome ese saldo para poder sumar a la pensión que nos vayan a dar, ¿no? Entonces, de esos 500,000, 222 son de Infonavit, ¿no? Entonces, en esta ley es diferente. En la anterior, si no usaste Infonavit, te van a regresar tu saldo de Infonavit. Pero en esta ley se incorpora, se integra a tu pensión, ¿no? Entonces, si no lo usas, pues tendrás más saldo para tu pensión con eso, con esa parte de Infonavit, ¿no? Entonces, yo ahorita tengo ya 36 años. Para mis 65 años me están haciendo falta 29 años donde yo idealmente tengo que seguir trabajando, ¿no? Entonces, 2 veces esos 13 años que trabajé y junté 500,000. Entonces, al mismo ritmo, si vamos al mismo ritmo, mismo trabajo, mismo ingreso, todo igual o inclusive incrementando el ingreso, la verdad es que esa variante en esta ley no importa si tú incrementas tu ingreso. O sea, no es algo que defina que tu pensión va a ser más alta, ¿no? Más bien, el incremento de ingreso, el incremento de pensión se pudiera ver reflejado más bien por el saldo de la Afore que tú tengas, no por tu ingreso que tengas, y muchas veces también lo que impacta son las semanas cotizadas, si cubres el requisito para tener esa pensión, ¿no? Entonces, realmente ese incremento, como les comento, lo que importa son las aportaciones que vaya haciendo el gobierno, la empresa donde trabajo y yo como empleado, ¿no? Y sí, ligeramente, a lo mejor el ingreso, pues no es impactante para que pueda sumar a una pensión más alta, ¿no? Entonces, si todo sigue igual, por mis próximos 29 años que me faltan, que son 2 veces lo que yo he generado hasta ahorita 500, entonces hasta mis 65 años, idealmente yo estaría reuniendo 1.5 millones de pesos, que es más o menos lo que yo les comentaba, que la gente de hoy topada o algo así está generando alrededor de 1.5, 1.8 millones, 1.9 millones, ¿vale? Entonces, lo que les comentaba es que esa persona, pues efectivamente reunió ese 1.8
Y si mi caso, si yo siguiera trabajando con esas aportaciones, reúno ese 1.5, pero recuerden que el Afore tiene rendimientos. Entonces, por muy bien que me vaya, a lo mejor voy a reunir los 1.8 millones o los 1.9 millones. Entonces, con ese 1.8 millones, pues va a pasar lo que les acabo de decir. Se divide entre 20 años de una esperanza de vida, pero ojo, el IMSS se va a encargar de mostrarnos dos maneras de podernos pensionar si es que cubrimos estos requisitos. Los requisitos de la ley del IMSS son 60 años mínimo, haber trabajado después del 1997. Inició en el 22, bueno, hace algunos años, con 725 semanas. Hoy presente, 2025, solicita 825 semanas. En un futuro, al 2031 y de ahí para adelante, va a solicitar 1000 semanas. Eso sí, no se le ocurre cambiar también al gobierno nuevamente la ley o nuevamente la modificación de semanas. Si se le ocurre incrementarlas, pues ya también muchos nos vamos a estar quedando sin pensión y sin requisito, ¿no? Entonces, tenemos que tener la baja laboral. Entonces, con estos tres requisitos nos va a dar dos alternativas inicialmente, renta vitalicia o retiro programado. Entonces, la renta vitalicia es un plan de por vida. Digamos que es una pensión vitalicia que tú contratas con una aseguradora de las que te va a indicar el IMSS, ¿vale? Entonces, el monto de tu pensión definitivamente va a depender de lo acumulado que tú tengas en tu Afore, actualizándose anualmente conforme inflación. Eso siempre, siempre va a suceder, ¿no? Todas las pensiones se actualizan conforme inflación, las del gobierno, ¿no? Entonces, debes de comprar tu seguro de supervivencia, porque con esto y aparte lo debes de hacer de ahí de tu recurso, de tu cuenta individual, porque con esto podrías asegurar a tus beneficiarios que reciban tu pensión en dado caso que Dios no lo quiera, tú llegues a faltar, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden recibir tu pensión en esta ley? Hijos hasta 15 años que sigan estudiando, padres que dependan de ti o cónyuge que dependa de ti, ¿no? Entonces, ojo, tienen que estar casados, tienen que estar registrados y antes de haber fallecido se tuvo que haber registrado esta cónyuge, a lo mejor no casados, pero por concubinato tuvo que estar registrado ante la ley, ¿no? O sea, de que es concubino o concubina, ¿no? Entonces, por otro lado, nos van a poder ofertar un retiro programado. ¿Qué quiere decir esto? Que es una pensión que tú contratas directamente con el Afore en que estás inscrito. Por eso les reitero, es importante que estén en un buen Afore, ¿no? Que lleve todos los trámites bien, que haya nacido como Afore, no como otro negocio y que como vio este negocio en el Afore, pues entonces también puso su Afore. No, busquen un Afore, que son los que les digo que los que yo les recomiendo, en dado caso, pues si quieren más información ya al respecto, igualmente acérquense conmigo para poder definir qué Afore es el que pueda ser mejor dependiendo tu edad en la que te encuentras, ¿no? Entonces, esta pensión pues se contrata con el Afore dependiendo el monto de los rendimientos y la esperanza de vida que te hayan calculado. Aquí, también muchas veces juega inclusive el estado de salud en que te encuentras, porque en función a esto nos van a calcular una esperanza de vida. Entonces, por donde lo queramos ver, la realidad es que esta pensión si es por retiro programado y eliges tomar esta, porque muchas veces va a ser más alta que inclusive la vitalicia cuando nos muestran los dos escenarios. Entonces, la vas a recibir, pero no vitalicia, sino hasta que el saldo de tu Afore se agote. Entonces, entre menor saldo tengas, pues menos vas a recibir, menos tiempo vas a recibir esa pensión. Y la realidad es que lo único que va a hacer el Afore va a ser administrar tu recurso, siguiendo, teniéndolo en inversiones donde ellos lo mantienen, y tú vas a poder ir retirando tus retiros programados hasta que tu dinero ya se agote, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que no vas a tener ya nada, ¿no? Entonces, igualmente aquí puedes, más bien deberías de contratar un seguro de sobrevivencia para que tus beneficiarios igual reciban alguna pensión en dado caso de que tú ya fallezcas, ¿no? Entonces, con esta información yo les quiero decir que si no tienes un buen saldo en tu Afore, porque quizás tu sueldo nunca fue extraordinario,
y no te alcanza para acceder a ninguna de estas dos modalidades que te acabo de comentar, antes mencionadas. De hecho, el escenario está hecho para las personas que están pensionándose, más bien, este próximo escenario que te voy a mostrar es para las personas que están pensionándose desde el 2022. Por ahí escuchamos, es que ya no alcanzaron pensión, es que ya no se van a pensionar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Empezó a otorgar pensiones garantizadas. ¿Por qué? Porque esta pensión precisamente la paga el gobierno y es otorgada a las personas que no cubrieron los requisitos con el mínimo de semanas cotizadas. Entonces, si no cubrieron un requisito de 775 semanas en ese 2022, o sea, 14 años trabajados, entonces, la realidad es que lo que hizo el gobierno, pues es otorgarles una pensión garantizada, que es mínima. En aquel entonces inició con 3,000 pesos aproximadamente, al día de hoy son alrededor de 6,000 pesos. Y probablemente puede ir creciendo conforme inflación, pero tampoco es algo que sea extraordinario, con lo cual te vas a poder sostener. Entonces, eh, también algo importante aquí es que va a haber muchos casos, si no es que inclusive la mayoría de los casos, donde vamos a tener negativas de pensión. ¿Qué quiere decir esto? Que la pensión, aún y con todo, no va a proceder, ¿no? Bueno, no aún y con todo, ¿no? Porque en el caso de que no cubras con las semanas cotizadas, que en un futuro van a ser 1,000 semanas cotizadas, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vas a poder solicitar el total de tu saldo del Afore, de los recursos acumulados en esa cuenta individual, que es el Afore, para hacerlo, pues necesitas tener 60 años ya cumplidos, ¿vale? Entonces, algunas partidas van a grabar, algunas otras no, pero vas a poder solicitar ese saldo, ¿no? Fíjense que muchas veces he recibido dudas, ¿no? De si puedo retirar mi saldo de Afore, es que tengo una emergencia, ¿no? Porque alguna ocasión, en algún momento ellos trabajaron y quizás por ahí tienen 20, 30, 50, 60, 100,000, 120,000 pesos, ¿no? Entonces, la realidad es que no se puede retirar. Precisamente el Afore nació para un objetivo de retiro, donde ya les comenté, las aportaciones no son únicamente de nosotros, las hace el gobierno y el patrón, y es para un fin, o sea, es para el retiro, no hay más, ¿no? Entonces, no es posible retirarlo sino hasta tus 60 años, ¿no? Que no cubras con el requisito. Si tú tuviste alguna vez trabajado, tienes aquel saldo, por ahí, pues lo vas a ir a poder retirar hasta tus 60 años, si es que no vas a cubrir las 1,000 semanas de cotizadas, ¿no? O 75, 80, 825 al día de hoy, ¿no? Entonces, según el año en el que tú cumplas esos 60 años de edad. Y hasta entonces vas a poder retirar ese saldo y te reitero, unas partidas graban y otras no, ¿no? Con esto quiere decirles que si por algún motivo de urgencia han inclusive pensado retirar este pequeño saldo o gran saldo que llegaran a tener, porque ya son independientes laboralmente hablando, porque además no tienen un plan o estrategia de pensión, ¿no? No quiero saber y decirles cómo realmente, si han pensado en retirar ese saldo, cómo a lo mejor estas personas pues van a estar en su etapa de vejez, ¿no? Entonces, en episodios pasados, inclusive el episodio 9, donde empezamos a hablar este tema de pensiones, yo les platicaba que de cada 10 personas, 2 van a ser pobres, ¿no? En un futuro, en etapa de retiro. 3 van a tener que seguir trabajando porque la pensión no les va a alcanzar por estos escenarios específicamente que yo les acabo de comentar, ¿no? Y 5 únicamente van a ser los que van a ser solventes económicamente. Entonces, incluso si para una persona que actualmente o siempre ha sido trabajador independiente, los freelancers, los profesionistas, los comerciantes, inclusive los que se dedican a las ventas, que tienen un negocio propio o incluso tienen una compañía, ¿no? Ya una compañía grande. Incluso, por ejemplo, también me atrevo a invitar a los transitorios en Pemex, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas aún no tienen inclusive una planta aún y pues no cuentan ni siquiera con estas posibilidades, ¿no? Y probablemente en un futuro buscan obtener esa planta, pero a lo mejor es una planta que quizás nunca llegue, ¿no? Entonces, inclusive también los que trabajan en gobierno,
Para ellos les llegó a suceder que en 2024 cambió la ley, así como cambió para nosotros en el 97, para ellos fue en el 2020, 2024. Entonces, perdón, 2004 fue cuando cambió la ley del ISSSTE, donde algunos que estaban activos, pues tuvieron la oportunidad de elegir entre los dos esquemas de pensión, ¿no? Entonces, algunos que en aquellos, bueno, esos nosotros los llamamos como los décimos transitorios, los que estuvieron activos y tuvieron opción de poder elegir, ¿no? Entonces, también hay personitas aquí que inclusive no van a poder cubrir nunca, no, es una regla que el ISSSTE también tiene como regla matemática que hace el cálculo, donde a lo mejor nunca van a poder lograr cubrir ese requisito de años de servicio, ¿no? Por eso muchas veces vemos a personas que trabajan en gobierno que no se quieren pensionar, no se quieren jubilar porque ganan más estando activos, por los bonos que tienen, por las horas extras que hacen, entonces ganan más estando activos que si ellos mismos se pensionaran en ese momento, porque saben que ya no van a tener esa pensión, ¿no? Entonces, o inclusive también está en los de las cuentas individuales, ¿no? Donde existe el bono redimido. Hay bonos redimidos extraordinarios donde se calcula una muy buena pensión y inclusive hay remanente para que lo puedan poner a trabajar, ¿no? Entonces, son escenarios también que pues se puede invitar y es importantísimo que todas estas personas, sí o sí, tengan, inclusive las nuevas generaciones, tengan esas alternativas desde los 18 años que empiezan, ya sea a trabajar o inclusive a través de una herencia. Fíjense pues anteriormente veíamos, ¿no? Que las herencias pues eran inmuebles, eran bienes, ¿no? Toda la parte de las herencias. Yo creo que estaría padre inclusive que nosotros a nuestros hijos en vida comenzáramos a contratarles un plan de retiro desde sus 18 años, para que ellos ya cuando lleguen a su etapa laboral lo continúen, ¿no? Pero realmente eso, de los 18 años a los 25 años, esos años les van a sumar demasiados millones de pesos a sus 60, 65 años, ¿no? Entonces son cálculos que realmente se pueden hacer, que sí son posibles y pues miren, prácticamente retomando el ejemplo, ¿no? De mi caso, donde sin usar Infonavit, junto a esos 1.8 millones, lo vamos a dividir entre 20 años, son 90,000 pesos al año, entre 12 meses, 7,500 pesos mensuales, ¿no? Ojo, mi ingreso es promedio de 35,000. ¿Qué voy a hacer con esos 7,500? La verdad, no es ni el 20% de mi ingreso, ¿no? Entonces, ahora, si tú tienes un ingreso de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 o más, la verdad te va a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, las pensiones sí van a ir desde los 2,000 a los 7,500. Quizá por ahí nos digan, inclusive, que van a llegar a los 10, 12,000 pesos, 15,000 pesos, pero es porque considera el gobierno actualmente la pensión del bienestar, ¿no? Entonces, también todas estas pensiones, la realidad es que no sabemos si el día de mañana van a seguir vigentes. ¿Por qué? Porque simplemente no sabemos si estas pensiones van a poder seguirse subsidiando, ¿no? Van a seguir pudiendo sostenerse este tipo de programas, ¿no? Y van a ser a veces quizás insostenibles y va a pasar exactamente lo mismo que pasó en el 97 cuando cambió la ley. Entonces, a lo mejor las del bienestar van a desaparecer, ¿no? Entonces, no podemos estar dependiendo o estar sujetos a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, porque sí puede colapsar, ¿no? O sea, van a poder colapsar y les repito, depender del gobierno, pero tampoco podemos ignorar esto que de que vamos a seguir trabajando, inclusive a los 70, 80, 90 años, ¿no? Imagínense a tus 70, 80, 90 años persiguiendo a tus clientes y teniendo que pagar proveedores, haciendo un proyecto y poner todo el ímpetu para ese proyecto que realmente salga y puedas echar mano de ese capital, ¿no? O depender inclusive de tus hijos o socios de la empresa que te den una mensualidad, vendiendo todas las propiedades que compraste a lo largo de tu vida y que mes a mes eches mano de eso, ¿no? Entonces, la realidad es que tampoco es importante salir a cobrar la parte de tus rentas, ¿no? Imagínate a esa edad estar cobrando esta parte. En verdad, este reto demográfico, les ilustro tal cual con ejemplos, les vengo platicando en episodios pasados. Realmente, para ello, ya entendiendo perfectamente toda esta información,
El PPR es un instrumento que nació, precisamente el gobierno lo solicitó que se generara a aseguradoras para que podamos llegar a esta meta a través de incentivos fiscales. Entonces, esa es la importancia real de un PPR. El próximo episodio vamos a ver realmente cómo funciona este PPR con ejemplos por edades, por monto inclusive, dependiendo tu ingreso, toda esta parte que es súper importante que el ejercicio lo podamos ir evaluando y teniendo toda esta información, inclusive por ahí a comparativos para quienes ya cuentan con él, ver si es el adecuado, ver si hay que sumarle, complementarlo o inclusive eliminarlo, que me ha tocado casos, ¿no? Entonces, los espero el próximo episodio donde vamos a hablar todo y lo más importante de un PPR que tenemos que saber para poder tomar buenas decisiones financieramente hablando de nuestro yo del futuro, ¿no? Pues muchas gracias y que tengan excelente semana. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades. Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.